Tengo el privilegio de traer la palabra y como ya mencionó el pastor, el título del sermón que yo quise poner fue el evangelicalismo afeminado. Voy a estar explicando un poco acerca de eso, desarrollando qué es eso mientras vaya avanzando. Pero sí me gustaría decir que mi concentración, aunque no es un sermón exegético, no voy a ir versículo a versículo en Romanos capítulo 1, pero sí es la base que voy a usar para este sermón. Así que quiero que abran sus Biblias, mis hermanos, en Romanos capítulo 1 y vamos a dar lectura desde el versículo 18 hasta el versículo 32. Nuevamente no nos vamos a estar concentrando en eso. Voy a estar en varios textos yendo de un lado para otro a través de la escritura, pero ese es el texto que voy a usar como base para el sermón. Romanos capítulo 1, versículo 18, dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es algo interesante que Pablo cada vez que glorifica el nombre de Dios siempre dice amén una y otra vez tras la Escritura, especialmente en el libro de Romanos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con todos los que las practican. Oremos. Padre, qué privilegio que tenemos, Señor, de acercarnos ante tu presencia en esta tarde. Señor, así como cantábamos y aun cuando oraban los hermanos, Señor, venimos aquí a glorificar tu nombre. Venimos aquí a ser edificados con la enseñanza de tu palabra. Y Padre, que ese sea el fervor mío a través de este sermón. Que mis hermanos sean edificados a través de tu palabra. Que sea expuesto, Señor, aquel pecado que abunda todavía aún en nosotros. Y que podamos, Señor, correr a ti en arrepentimiento, sabiendo, Señor, que solamente en ti hay perdón. Y pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si ustedes pudieran identificar el problema principal en el que la familia, en el que la iglesia y en el que la sociedad se encuentran, ¿dónde apuntarían ustedes? ¿Cuál es el problema de que la familia ya no sea una familia?
sino según la sociedad, una construcción de individuos donde todos se comportan igualmente y no hay distinción de roles ni de sexos. Mujeres fuera del hogar trabajando, tiempo completo, hijos e hijas que no saben cuál es el rol al cual Dios les ha llamado. ¿Cuál es el problema, mis hermanos, también de que la iglesia ya no sea una iglesia, sino una construcción de individuos donde todos se comportan igualmente y no hay distinciones de roles o sexos? Pastoras, mujeres empoderadas en los púlpitos, sensualidad en la iglesia, desorden y masas que se comportan ya no reverencialmente, sino como un circo, suavizando así el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el problema de que la sociedad ya no sea una sociedad? Nuevamente, una construcción de individuos donde todos se comportan igualmente y no hay una distinción de roles o sexos, donde las mujeres han tomado el poder militar, político y económico. Si ustedes pudieran identificar el problema principal que la familia, la iglesia y la sociedad se encuentra, ¿dónde apuntarían, hermanos? Mis hermanos, el problema principal en estas esferas es una crisis en la masculinidad. Los padres dando su rol al gobierno o dejando que la mujer lleve las riendas del hogar. La iglesia dejando que las pastoras llenen los púlpitos en sus iglesias y predicando ese evangelio sentimentalista y censurado. Y el gobierno cede su rol de justicia dado por Dios y se entromete en el área familiar, se entromete en el área eclesial, mientras deja que la sociedad se convierta en un caos completo. Crisis masculina, mis hermanos. Ese es el problema en que nosotros nos encontramos hoy en día. Eso es lo que estamos viviendo, donde desde el Edén el pecado tuerce la masculinidad diseñada por Dios y la hace pasiva. Mis hermanos, este es el punto principal. El negar la responsabilidad dada por Dios al hombre trae consecuencias. El negar los deberes dados por Dios al hombre trae consecuencias. El negar ser un hombre bíblicamente masculino trae ciertamente consecuencias desastrosas. Yo hoy tengo el deseo, con la palabra, como les dije, de hablar acerca de la masculinidad bíblica. Antes de seguir, no me di cuenta, se imprimió doble, ya iba a saltarme. Antes de seguir, déjenme darle un paréntesis, mis hermanos. El sermón va principalmente dirigido hacia los hombres, pero no quita el hecho de que las mujeres presten mucha atención a lo que yo voy a estar exponiendo, y especialmente las jovencitas que no están casadas. Hombres, a ustedes va dirigido principalmente este sermón, tanto varones ya casados, adultos, ancianos, como jóvenes o aún niños. Y a las mujeres, ustedes tienen la gran responsabilidad de tener algunos hijos varones, de congregarse en una iglesia donde hay jóvenes y de congregarse en una iglesia donde hay niños varones. Así que no pueden cerrar sus oídos. Y a los jóvenes varones, a ustedes también va dirigido principalmente, pero jovencitas, no tapen sus oídos porque esto es para ustedes también, para que ustedes sepan lo que un hombre es, de acuerdo a la Escritura. Para que ustedes sepan a quién es que deben entregarle la mano hasta que la muerte los separe. Ahora, como le dije, no estaré dando una exégesis, pero iré por varios textos. Mi propósito, entonces, no será enumerar todos los atributos de un hombre a través de la Escritura. No tengo el tiempo para eso. Ni tampoco refutar cada argumento feminista que se ha levantado a través de los últimos 200 años. El hecho de darles en la cabeza a alguno de ustedes, aunque ciertamente a veces un buen golpe no hace mucho daño para despertarnos. El propósito mío de hoy es mostrarles la crisis actual de la masculinidad en la iglesia para que ustedes sean conscientes de su pecado a través de la palabra, o sea, guiarlos al arrepentimiento y a una verdadera masculinidad sólida. Una masculinidad bíblica. Y yo tengo 3 puntos muy sencillos, mis hermanos. Número 1, quiero exponer la crisis masculina.
la crisis masculina. Número 2, quiero exponer acerca del arrepentimiento. Y número 3, quiero hablar de la verdadera masculinidad. O mejor lo puse, recobrando la masculinidad. La crisis de la masculinidad, el arrepentimiento, recobrando la masculinidad. En la iglesia, primero hablemos de ese primer punto, la crisis de la masculinidad en la iglesia. La iglesia en los tiempos donde nos encontramos, mis hermanos, tenemos que ser honestos, es una iglesia afeminada. El feminismo no se ha quedado fuera, sino que se ha adentrado en la iglesia y en los hogares. Hemos llegado al punto donde es triste, ya ni siquiera se sabe definir qué es un hombre y qué es una mujer. Y en las iglesias los hombres ya no saben qué es ser un hombre bíblico. Siéntese y pregúntele a alguien y se dará cuenta. Ya no saben qué es lo que dice la palabra acerca de liderar, qué es lo que significa bíblicamente ser cabeza de hogar. Tienen miedo a palabras tales como, que están en la Escritura, patriarcado, autoridad, gobierno, cabeza. Cada vez, según las estadísticas, son menos los hombres que tienen algo que ver con la iglesia, con la religión. Déjenme darle 2 ejemplos de cómo el evangelio moderno ha sido afeminado. El primero es que, aunque no lo crean, en muchas iglesias el evangelismo se trata de llegar a la madre para así llegar a la familia. Es en serio, parece un juego. Pero tratan de buscar a la madre y entonces al llegar a la madre llegaremos al resto de la familia. Cuando el modelo bíblico en Hechos capítulo 16 es que se llega al padre de familia para que el resto sea salvo. Por supuesto que esto no exime enseñarle a las madres o a las mujeres el evangelio y predicar a toda criatura. Pero las estrategias evangelísticas son: el hombre es muy testarudo, por lo tanto vayan con la mujer que es más sensible. Y el segundo ejemplo es cómo las iglesias en campañas evangelísticas, yo las viví personalmente y el pastor nos dio un ejemplo de esto hace poco, es cómo predican ese evangelio enfrente en los púlpitos y luego les dicen a todos: agachen su cabeza, van a profesar el nombre de Cristo ahora, levanten sus manos, nadie te está viendo, levanta tu mano, ve una mano, y dice el pastor: nadie levantó la mano, no sé a quién estaba viendo. Eso, mis hermanos, es un evangelio suavizado. Las profesiones se hacen públicas. ¿Cómo es que entonces no merecemos nosotros la ira de Dios cuando hemos corrompido el motor que mueve todo nuestro ser? El mismo evangelio. La base de la ira de Dios es que Él se ha manifestado en su creación de tal manera que absolutamente nadie tiene excusa. Romanos 1, 18 al 23. Y la iglesia no debe de extrañarse de estar recibiendo ese resultado o esas consecuencias de la ira de Dios. Versículo 24 al 32 de Romanos 1, porque ha cambiado la verdad por una mentira. Lo que leímos en Romanos son precisamente las consecuencias de una falsa adoración. Son las consecuencias de la idolatría. La iglesia sufre del juicio de Dios por parte de Dios al negar a su Creador y los roles establecidos por Él mismo. La iglesia sufre del juicio de parte de Dios teniendo mujeres en púlpitos empoderadas desobedeciendo el mandamiento de Cristo. O aún en iglesias de sana doctrina, reformadas, que podríamos decir ahí se predica en el evangelio, vemos a mujeres enfrente leyendo la palabra, dando oraciones en medio del culto público. Eso, mis hermanos, es suavizar el evangelio. O aún ministerios de mujeres fuera del orden bíblico, Tito 2, 3 al 5. Este evangelicalismo afeminado ha hecho tanto daño que el evangelio hoy en día se ha convertido en algo sensual y algo suave, algo sentimental. Cuando sale a predicar, uno ya no les puede decir nada porque me ofendes. No, tú tienes que decirme: Cristo está tocando en tu puerta de tu corazón, acéptalo por favor. Cristo te está rogando, por favor, ábrele. Mis hermanos, Cristo no viene a tocar y no entra. Cristo entra cuando alguien es suyo. Acá, mis hermanos, es donde entonces quiero empezar a comer la carne de qué es esto del hombre afeminado.
Dentro de las iglesias, mis hermanos, encontramos hombres afeminados, que ya no se comportan como varones según el diseño de Dios, y que según el versículo 26 y 27 de Romanos 1, que han cambiado el uso natural por uno que es contra naturaleza. Así que vamos a ver eso, el hombre afeminado. El feminismo, mis hermanos, destruye completamente, ese es el propósito del feminismo, destruir completamente las diferencias entre un hombre y entre una mujer. Rechazar los roles distintivos dados por Dios tanto al hombre como a la mujer, al punto de que se abandone completamente el matrimonio heterosexual. Esas son las consecuencias desarrolladas en Romanos 1, 23 al 32. Observe lo que dice un hermano. Lo que estamos presenciando en Occidente, donde nosotros vivimos, no es solo la confusión, muchos lo llaman, es que es la confusión de géneros. No, mis hermanos, según Romanos 1, es el rechazo y la rebelión contra el diseño de Dios. Las diferencias de que las personas conocen mejor, tienen un conocimiento de Dios en la creación y por lo tanto absolutamente nadie tiene excusa. De manera similar, las personas saben que los maridos tienen autoridad sobre su esposa, saben que las mujeres no pueden ser pastoras, saben que las mujeres deben tener hijos y cuidarlos, saben que las mujeres no deben servir en combate, saben que la homosexualidad es contraria a la naturaleza y saben que un hombre no es una mujer, pero actúan de otra manera. Pablo nos enseña que nadie tiene excusa. Sigue diciendo el hermano. Dios se ha dado a conocer y continúa haciéndolo por medio de su revelación general en la naturaleza, la historia y la conciencia. Por lo tanto, Dios ha dado a revelar su ira contra ellos por causa de la idolatría y de la inmoralidad. El rechazar a Dios y adorar a la creación tiene como consecuencia el resultado que sean entregados, 3 veces lo repite en nuestro texto, a las pasiones desordenadas de sus corazones, donde, ponga atención, ya no hay marcha atrás, ya no existe. Y si alguno pone atención en Romanos 1, 18 al 23, lo siento mucho, pero nos encontramos en la última sección de Romanos 1, 18 al 32. El verso 26 al 27 de Romanos 1 expande en una creciente que Dios los entregó a pasiones que traen deshonra. La pregunta que yo me hice fue, ok, Pablo, ¿qué significa esto de que Dios los entrega a pasiones que traen deshonra? Pablo mismo da 3 resultados en el mismo verso. Pablo dice, cambiaron el uso natural, fueron contra naturaleza y dejaron el uso natural. Pablo mismo en el texto nos los da. Y mis hermanos, préstenle atención a esa palabra natural. Según el diccionario BDHD, que es uno de los mejores diccionarios para usar en la teología, define esa palabra natural usada en el griego así: el orden regular o establecido de las cosas. Y según las Escrituras, sabemos que quien ha establecido ese orden, ¿quién? ¿Quién es? Es Dios. Él, mis hermanos, es el que varón y el que hembra los creó. Él es el que declara el matrimonio solamente entre un hombre y entre una mujer. Y es Él el que define que para procrear debe de haber un hombre y una mujer en una unión matrimonial. Y Él es el que ha puesto roles tanto al hombre como a la mujer. Mis hermanos, fuera de todo esto es un caos en contra de la naturaleza establecida por Dios desde el principio. El Señor de la creación ha dejado mandatos explícitos en su escritura respecto a los roles que cada uno debe estar funcionando. Ahora, Dios no solamente nos manda a realizar los roles a cada uno, sino que nos dice que no los confundamos. El hombre no debe de actuar como la mujer, ni la mujer actuar como el hombre, porque al hacer esto va contra naturaleza. Y eso lo pueden leer en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, especialmente en el contexto. El hombre afeminado, mis hermanos, no es aquel que solamente cambia sus pasiones físicas y atracción por otro hombre. Nosotros sabemos que al leer el texto, para Pablo, lo que importa es lo que la persona hace con su sexualidad. Sí,
Pero si podemos decir, el hombre afeminado en los círculos cristianos y dentro de la iglesia es aquel que ha dejado de cumplir con sus deberes y con sus responsabilidades que Dios le ha dejado en su palabra. Cuando el hombre no muestra una masculinidad bíblica, está yendo en contra de lo natural, en contra de lo establecido por Dios, siguiendo las ideas seculares, siguiendo las ideas del mundo, siguiendo esa idea igualitarianista, convirtiéndose entonces en un hombre pasivo, o mejor definido, un hombre afeminado. Sabemos que Dios ha dejado deberes al hombre que están en su naturaleza desde la creación. La Escritura es muy explícita en esto. Nos enseña que un hombre debe proveer, que un hombre debe proteger y que un hombre debe liderar. Génesis 2:15, el pastor lo leyó. O mejor resumido en el mandato cultural, labrar y cuidar. Cultivar y cuidar. Servir y liderar. Y un hombre que no lleva a cabo su rol, según la Escritura, y yo se lo quiero mostrar, es un hombre afeminado. Es un hombre pasivo, porque no está comportándose como un hombre. Quiero tomar esas tres categorías, proveer, proteger y liderar. Y quiero definir cada categoría según, según lo que dice Génesis 2:15, y quiero aplicarlo en nuestro contexto. Y quiero mostrarles a ustedes cómo un hombre, no me voy a ampliar en cada una porque no me bastaría el tiempo, pero voy a dar ciertos ejemplos específicos en cómo cada una de estas áreas el hombre se ha vuelto afeminado y ha dejado la masculinidad bíblica. Miren, número 1, proveer. Un hombre, mis hermanos, que se niega a trabajar y mantener a su familia y deja esa tarea a su esposa es afeminado. Varones de esta iglesia, yo hablaba con mi esposa esto ayer. Yo sé, mis hermanos, que aquí hay muchos hombres trabajadores. Sé que hay algunos hombres que aún llevan esa responsabilidad desde edad muy temprana, trabajadores. Pero quiero tocar dos cosas. Número 1, trabajar, según Génesis 2:15, esa palabra labrar en el hebreo, significa nutrir, cultivar, construir, guiar y gobernar. Mis hermanos, el propósito de esta palabra es de cumplir logros a la larga. No es el simple hecho de salir y trabajar y listo. Es de cumplir logros a la larga para las generaciones siguientes. Esto no es el trabajo de sus esposas, mis hermanos. El Señor dio este mandato, como el pastor mismo lo dijo, explícitamente al hombre. Aunque la mujer claramente es ¿qué? La ayuda idónea en ese trabajo. A ambos. Pero el hombre es a quien le dio la responsabilidad de trabajar duro, de construir, de edificar hasta que el polvo lo reciba nuevamente. Ese es nuestro deber, mis hermanos. Dios nos mandó a trabajar y a trabajar duro. Dios nos mandó a guiar y a hacerlo esforzadamente. Y nos mandó a gobernar. Porque al fructificarte, que luego le da ese mandato, has de dejar para ellos la meta que te has establecido o a la que estás apuntando. Un hombre, mis hermanos, que se niega a trabajar, a nutrir, a guiar y a gobernar a su familia de una manera bíblica, es un hombre que ha dejado su masculinidad y es un hombre que se ha vuelto pasivo. Es un hombre afeminado. Una vez, mis hermanos, un granjero de mucho dinero fue reprendido, fue exhortado por hacer que sus hijos trabajaran en el campo cuando no era la necesidad de poder hacerlo. Su respuesta de este granjero rico fue apropiada para la discusión que se estaba llevando. Él dice, no estoy cultivando maíz, yo estoy criando varones. Jóvenes y padres, deben de ustedes aprender a ser pacientes, cuidadosos y trabajadores y no dejar la responsabilidad que Dios les ha dado a ustedes a sus esposas. Número 2, el pecado de la pereza es otro ejemplo que quiero tocar aquí. Y con esto me refiero a que muchos al venir a este país, mis hermanos, luego de acomodarnos, luego de dejar esos deudas que teníamos, empiezan poco a poco a dejar la responsabilidad económica a su esposa.
O algunos al punto de decir 50-50. De para acá, 50 para ti, 50, dame tú 50 y yo del otro 50. Y los jóvenes, tristemente, que crecen en esta cultura, no se les ha enseñado a trabajar. Niños perezosos, llenos en los videojuegos, niños que salen a buscar un trabajo y como no les conviene, lo dejan, lo tiran, hasta luego, aquí no me tratan bien, aquí no dan lonche, no dan aguas. Jóvenes, propónganse metas piadosas. ¿A qué es lo que ustedes están apuntando mientras están creciendo? Ustedes que tienen trabajos, ¿cuál es la meta que tienen? ¿Es una meta piadosa? Trabajen duro, jóvenes, trabajen cada día, trabajen, construyan una vida piadosa para el momento en que llegue en su vida una mujer, ustedes estén listos y preparados para sustentarla tanto económicamente como espiritualmente. Los hombres perezosos, según el Proverbios 14:23, son hombres muy habladores, mis hermanos. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen, dice Proverbios 14:23. Un hombre perezoso, mis hermanos, tenemos la idea de que es uno que no trabaja, de que es uno que simplemente está en el sillón, perezoso, no hace nada. Pero el proverbista va mucho más allá. El proverbista, según ese proverbio que yo le acabo de leer, es uno que siempre está listo con las excusas. Están en la punta de su lengua, listo para darlas. Un hombre perezoso es uno que tampoco termina aquello que empezó, uno que no tiene disciplina. Sé que muchos tienen la costumbre de trabajar duro aquí, pero algunos hombres también al llegar tienen la cierta costumbre de quitarse las botas, sentarse y llegó el rey de la casa. Mami, tráeme el agua y el control. No, mis hermanos, el Señor les llama a que ustedes están apenas empezando su día. El Señor les llama a que se sacrifiquen cada día por sus mujeres y que al llegar a su hogar es momento de proveer alimento espiritual para sus familias, es el momento de pasar tiempo con tu mujer, es momento de servirle a sus familias, es momento de jugar con tus hijos, es momento de aconsejar a tus hijos, de disfrutar tiempo con ellos. No de sentarme en el televisor, no de sentarme en la tablet, no de sentarme a hacer cualquier otra cosa. Tenemos que estar involucrados en lo que está pasando en nuestro hogar, mis hermanos. Un ejemplo de eso, me encanta, Albert Mohler estaba una vez hablando en un podcast acerca de esto, y dice que muchas familias ni siquiera tienen cenas juntos. No cenan juntos. Mis hermanos, si entendieran el poder que hay en sentarse a cenar juntos con sus familias, de conversar, de ver el día cómo estaba, entenderían y cada día anhelarían llegar a cenar y sentarse con su esposa y sus hijos a comer y a hablar del día. Dejarle la responsabilidad a tu mujer de eso es un hombre afeminado que está yendo en contra de la naturaleza que Dios les ha dejado. Es un hombre que está lleno de excusas, están en la punta de su lengua, estoy cansado, es que esto, es que lo otro, es que aquí, es que allá, es que. No, mis hermanos. Ponte a trabajar en tu hogar, construye un hogar piadoso. 2, proteger. Un hombre que no protege a su esposa e hijos del daño es un hombre afeminado. Déjeme explicarle, Génesis 2:15, la misma palabra que luego Moisés usa ahí, esa palabra guardar, se define como proteger, sostener el progreso logrado en la labranza, o sea, en el trabajo. Es cuidar, es mantener a salvo tu familia, es mantenerla segura. Empieza a construir algo, mis hermanos, y luego cuídenlo. Quiero poner el ejemplo del pecado de la amabilidad aquí, con Génesis 3. Y en inglés se dice, tal vez para que puedan entender un poquito mejor, the sin of niceness. Muchos hombres, especialmente los cristianos, quieren ser especialmente amables con la gente. Amables en el sentido, déjenme explicarles para que no hayan desacuerdos, en el sentido de querer no tener desacuerdos con nadie, en el sentido de no buscar conflicto con nadie porque cuidado, en el sentido de que nadie se disguste con ellos.
Sin embargo, mis hermanos, la Biblia no llama en ningún momento a los hombres en este sentido de ser amables. Nos llama a ser amables nos llama a ser mansos y benignos, porque estos son frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Pero mansedumbre y benignidad no son lo mismo que amabilidad. La amabilidad que yo le acabo de explicar, ese hombre que no quiere discutir, que no quiere ningún problema, que no quiere nada, es debilidad. La amabilidad en los hombres se ve cuando quieren mantener la paz, cuando no hay paz. Hay un tiempo para pelear y uno para confrontar. Y los hombres amables son los que dicen a todos sí, en un mundo en que se espera que digan no. Nadie teme a este tipo de hombres, pero a estos hombres están llenos de temor. El mejor ejemplo de esto hoy en día es cuando un hombre pide perdón solo porque alguien fue ofendido. Pero cuando un verdadero hombre no hace nada erróneo, no se disculpa solo por apaciguar las críticas. Yo recuerdo que cuando me casé, yo era este tipo de hombre. Súper amable, mis hermanos. Le comentaba a mi esposa. Y recuerdo muy bien que por lo menos nuestro primer año de casados, cada discusión yo era ese nice man, ese hombre súper amable. Yo no cometía el pecado, pero ahí va yo. Mi amor, perdóname, perdóname, perdóname. Yo ni siquiera había pecado, pero ahí estaba yo. No quiero peleas, quiero paz en esta casa, y iba corriendo a pedirle perdón. Y ella decía, qué hombre tan piadoso eres. Pero yo no me daba cuenta del pecado en el que estaba cayendo. Recuerdo también al escuchar un hombre anciano que dijo, estábamos reunidos en una despedida de solteros con varios varones, éramos hombres cristianos, y dice, y empezaron todos a darle consejo a este que se le estaba haciendo la despedida de soltero. Le empezaron a dar consejos y la mayoría de consejos era, cuidado, tienes que estar listo para pedir perdón, aunque no sepas qué es lo que has hecho, aunque no sepas qué es lo que has pasado, tienes que estar listo para pedir perdón. Y dice este anciano, cuando llegó mi turno, yo le dije un consejo de pocas palabras. Nunca pidas perdón cuando no has cometido un error. Dijo, se alborotaron. The sin of niceness. Hombres que buscan apaciguar, hombres que buscan mantener la paz cuando no hay paz. Mis hermanos, cuando hay un conflicto y cuando tú has pecado, tú vas en humildad a pedir perdón. Pero cuando tú no has pecado, tú no vas allá a pedir paz cuando tú no has cometido el error. ¿Qué dice la Escritura? Muéstrale que la paja que está en tu ojo, pero primero quita la que está en el tuyo. Sí, mi hermano, pero tengan cuidado con el pecado de la amabilidad. La amabilidad evita el conflicto y por eso no se pueden superar los desafíos que se ponen frente a este hombre. Estos hombres no producen nada de valor duradero. La amabilidad es una forma de efeminidad y está en contra de la masculinidad bíblica. Mire a Adán en el Edén. Eso es una masculinidad pasiva. En vez de ese hombre al pecar y ver que su mujer agarra de la fruta y él ponerse enfrente y entonces cortarle la cabeza a la serpiente, ¿qué hace? Calladito, escucha la voz de su mujer. Luego viene Dios. ¿Qué le dice? ¿Dónde estás? Oh Señor, me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. ¿Y qué sucede? ¿Quién te dijo que comieras del árbol? Señor, la mujer que me diste. Excusas, excusas, excusas. What a nice man, ¿eh? Qué hombre tan amable. En las iglesias esta actitud de feminidad y amabilidad se ha impregnado. Muchas iglesias prefieren cantar esos cánticos de amor a Jesús, sensuales y emocionales, en vez de cantar himnos que proclaman el nombre de Cristo. Aún algunas iglesias, esto es triste y es verdad, han condenado el Antiguo Testamento por ser un libro tan violento y tan patriarcal. Esto es la amabilidad en la iglesia y esto es el hombre moderno en las iglesias. No necesitamos hombres amables, necesitamos hombres de valor.
Necesitamos hombres de valentía, listos para proteger a sus familias de toda doctrina falsa, de todo secularismo que se mete en el hogar, que se mete en nuestros hijos, de instruirlos a ellos, por qué no deben de seguir al mundo y cuáles son las consecuencias que esto trae. De enseñarles a no dar excusas, ni aun por más buenas que sean, y de responsabilizarse de sus actos. No hay excusas, no, Señor. Y número 3, liderar. Y esta es la más preocupante para mí. Un hombre que deja el liderazgo espiritual a su esposa es un hombre afeminado. Y de esto está impregnada las iglesias. Los hombres son creados para ejercer liderazgo. Escuche eso bien. Los hombres son creados para ejercer liderazgo. La Escritura enseña que el hombre debe liderar en la iglesia y en el hogar. Por eso no tenemos mujeres pastoras y ancianas aquí. MacArthur dice, los hombres son creados en general para ser física, constitucional y emocionalmente más fuertes. Pero eso, mis hermanos, es precisamente eso en lo que quiero centrarme. Los hombres son creados en general para ser física, constitucional y emocionalmente más fuertes. Nuevamente, 2 ejemplos. Número 1, liderazgo espiritual en el hogar. Hermanos, Dios a ustedes los ha creado para llevar el liderazgo espiritual de sus hogares. Dios los ha creado, como el pastor leyó en 1 Corintios 11, para ser la cabeza de sus hogares. Si usted no lleva las riendas del liderazgo espiritual en sus hogares, si usted no está alimentando con la palabra a sus esposas, si usted no está alimentando espiritualmente a sus hijos, estás negando la responsabilidad que Dios te ha dado y está haciendo contra naturaleza. Un hombre de verdad se asegura de que su esposa esté conociendo la palabra, de santificarla, según Efesios 5:25. Y que está nutriéndose de la palabra. Un hombre verdadero se asegura de que en su hogar Cristo es el centro de todo lo que se hace. Deuteronomio capítulo 6. Mis hermanos, ¿cuántas veces a la semana les quiero preguntar? ¿Cuántas veces a la semana sus esposas les hacen preguntas bíblicas? ¿Cuántas veces? Si no se las hacen, entonces hay un problema. O tu esposa no está siendo discipulada o está siendo discipulada por alguien más. El internet, quién sabe qué predicador. ¿Sabe tu esposa lo que tú crees? ¿Puede ella, si alguien le pregunta a ella, pararse al lado tuyo y le pueden preguntar las mismas preguntas que te preguntarían a ti, que tú respondes muy bien? ¿Puede ella responderlas también? ¿Tienes metas bíblicas para tu hogar, hermano? Respecto a tus hijos, ¿quién está catequizando a tus hijos? ¿Quién los está dando doctrina? 40 horas a la semana en la escuela pública. ¿Cuántas horas a la semana tú le predicas de Cristo a tu hijo? ¿Cuántas veces a la semana tienen ustedes devocionales diarios? ¿Cuántas veces a la semana se sientan? Algo tan simple, mis hermanos. Compren un himnario, los himnos de la gracia, pequeño, sencillo, todas las canciones no las conocemos. Agarren ese himno, canten un himno, va a ser un poco extraño al principio, pero es algo hermoso cantar con tu familia, con tu hijo, con tu esposa. Cantar una canción, leer una porción de la Escritura muy simple, orar muy simple, media hora un devocional, sigamos en nuestra rutina. No saben la nutrición que esto trae a su familia. Mis hermanos, muchos hombres han negado la responsabilidad de liderar espiritualmente sus hogares. Y su mujer, a algunos les ruega que lo hagan. Tristemente, ellas les toca llevar ese rol que se supone que les corresponde a ustedes. Para los solteros, ¿cómo te estás guiando, solteros, jóvenes? ¿Cómo se están guiando ustedes? ¿Te estás guiando por esta cultura afeminada que se levanta, que quiere oprimir la masculinidad, siguiendo entonces los pensamientos del mundo? ¿O eres un pensador
crítico que responde con sabiduría y con la palabra de Dios en la mano. Si tú no estás liderando espiritualmente a tus esposas, si tú no estás liderando espiritualmente a tus hijos, y joven, si tú no estás guiándote de acuerdo a la palabra, has negado tu responsabilidad masculina y te has convertido en un hombre pasivo. Número 2, segundo ejemplo, la toma de decisiones. Un hombre afeminado deja el liderazgo a su esposa. Deja que ella sea la que tome las decisiones de su hogar. Un hombre, mis hermanos, antes de yo seguir, debe de consultar a su esposa y tomar decisiones con su esposa. Un hombre debe de escuchar a su esposa y no pasarla por encima porque aquí mando yo. No. Cada decisión, mis hermanos, pero sean conscientes de algo, pero cada decisión que se toma en el hogar, ustedes varones son absoluta y completamente responsables por eso. Aún si seguiste el consejo de tu esposa, tú no te das la vuelta y le dices, sí, ¿ves, vieja? Eso es lo que pasa por obedecerte. No excusas, mi amor, es mi responsabilidad, Dios me la dio, gracias por tu consejo, otra decisión. Mire, déjeme ponerle ejemplos con un solo libro de la Escritura. Uno solo. Podríamos ir a través de toda la Escritura y puedo ponerle un montón de ejemplos. Usemos un solo libro. Ahora, no quiero que vaya ya, sé que se me está yendo el tiempo, entonces voy a saltar simplemente en el libro. De cómo las consecuencias de que el hombre sea pasivo y deje que la mujer tome decisiones. Un solo libro, 3 ejemplos muy sencillos. Libro de Génesis, Génesis 3. Miren cómo Adán es pasivo en la caída y su mujer toma la decisión de pecar escuchando la voz de la serpiente. Donde Adán debió de haber sacado ahora sí el pecho de hombre y haberse puesto enfrente y dijo, ¿y tú qué te crees o qué? Pero no, calladito, dando la espalda, sin hacer nada. Adán está callado y escucha la voz de su mujer. ¿Qué pasó cuando escuchó la voz de su mujer? Adán negó la responsabilidad que Dios le había dado. ¿Cuáles son las consecuencias? Génesis 16, otro ejemplo. Abraham, el padre de la fe, el hombre fuerte, el amigo de Dios, el que obedece el llamado que Dios le da. Abraham, vete a Canaán, que te daré una tierra, te daré una simiente, no se podrá contar, y de ti saldrá harto. Oh, pero Sara le dice, hey, mira lo vieja que estoy, soy estéril, que soy yo, mejor ten relaciones con mi sierva y tendré hijos. ¿Qué dice Abraham? ¿Cómo crees, mujer? No, claro que sí, mi amor, como tú ordenes. Agar, ya escuchaste, vente para acá. Negó su rol de liderazgo y podemos ver las consecuencias desastrosas que eso trajo. Último, Génesis 25 al 27. La familia de Isaac se casa con Rebeca, tiene 2 hijos, Esaú, Jacob. Y usted puede leer en estos 2 capítulos una historia llena de engaño. Una historia en donde el hombre está completamente pasivo y la mujer está dirigiendo todo el espectáculo. En una forma muy manipuladora. Para que su hijo favorito tenga la bendición. Y si ninguno de ustedes se percata de este dato, no se vuelve a escuchar nada más de Rebeca. En el área del liderazgo, mis hermanos, déjenme darles 5 puntos muy sencillos de qué pasa cuando ustedes niegan su responsabilidad espiritual y de tomar decisiones. Sencillas. Número 1, se pierde el respeto. Dios le dice a la mujer, respeta a tu marido. Sí. Pero recuerde que el hombre da la iniciativa y la mujer responde a esa iniciativa. Eso sucedió en el Edén. Adán negó su responsabilidad, la mujer respondió a esa iniciativa. Se pierde el respeto. 2, los hijos varones no ven a su padre viviendo su fe, no lo ven ejerciendo su liderazgo bíblico y ya no saben qué es ser un hombre. Ya ni siquiera quieren parecerse a eso. 3, las mujeres se vuelven sobrecargadas. ¿Por qué? Porque están llevando la carga que Dios no les ha dado a ellas. Empiezan a llenarse de estrés, empiezan a enfermarse. Eso debería ser en los oídos.
Empiezan a verse frustradas. Las mujeres están dispuestas a llevar esa carga por sus hijos. 4. Si no tenemos nuestros hogares liderados por un hombre amoroso y valiente de acuerdo a las Escrituras, empezamos a creer que podemos liderar nuestros hogares de cualquier otra manera. Y esto se ve afectado en la iglesia, donde ya la Escritura ya no es el centro de predicación. 5. Una negación de liderazgo hace que haya una visión muy baja del sexo. Me refiero al género, a hombre o mujer. Los hijos ya no saben qué es ser un hombre, ya que sus padres no les enseñan. Y ciertamente, como le dije ahorita, ya no quieren parecerse al ejemplo que tienen enfrente. Así que buscan las hijas satisfacción en estos tiempos en ser lo que Dios no les ha llamado a ser, hijas y hijos. Jovencitas, ustedes que ya están grandes y les puedo hablar con ese amor, pero directamente. Miren las decisiones que esos hombres, tal vez novio, que están saliendo, miren las decisiones que esos hombres pueden estar buscando. ¿Cómo toman ellos decisiones? ¿Son decisiones sabias o realmente tontas? ¿Lidera a tu familia? ¿Es un hombre capaz para liderar a tu familia? ¿Es un hombre lleno de palabra, lleno de la Escritura que sale de su boca? Estará liderando espiritualmente a ti y a tus hijos. Padre, ¿a quién no le gustaría que nuestra hija algún día viniera y dijera: papi, he conocido un hombre guapo, trabajador, valiente, toma decisiones sabias, es cristiano, solo me habla de la Biblia, antes de conocerme quiere hablar contigo, no teme hablar de la verdad, es tan bondadoso, humilde? Yo diría: mi amor, ¿dónde está el anillo para darte mi bendición? El tipo de hombre que tu hija se busca será o uno parecido a ti, y pregúntate si ese es el que quieres que tu hija tenga, o uno parecido a ti, o el que tú nunca fuiste, y va a darle su cuerpo al primero que le dé afectos y llene esa hambre de un hombre que nunca lo llenó. Es la verdad de la sociedad y es la verdad en la iglesia. Un hombre, dice un comentarista, que se niega a trabajar y mantener a su familia y deja estar a su esposa es afeminado. Un hombre que no protege a su esposa e hijos del daño es un hombre afeminado. Un hombre que deja el liderazgo espiritual a su esposa es un hombre afeminado. Tal vez ninguno aquí ha tenido esos deseos o ese acto homosexual de hombre con hombre, pero sí habrá aquí aquellos que están yendo contra la naturaleza. Hombres suaves, ligeros, se comportan como mujeres, hombres que se dejan controlar y llevar por sus sentimientos, sus emociones, hombres que no protegen, no proveen, no lideran a su hogar y dejan que la mujer sea la que lleve todo eso, decisiones, liderazgo, guíen espiritualmente el hogar. Es un hombre afeminado, un hombre pasivo y un hombre que está lleno de excusas. Muchos hombres han creído la mentira de esto. Tienen las virtudes superiores y por lo tanto se han vuelto afeminados. Estos hombres se vuelven increíblemente pasivos. Eluden tareas, eluden responsabilidades, eluden deberes, abandonan o incluso temen sus roles de liderazgo y esperan que las mujeres se hagan cargo. Abandonan su puesto. Abandonan la verdadera naturaleza de su mismo ser con la que Dios los ha hecho. 2. El arrepentimiento por falta de masculinidad. No basta, mis hermanos, con simplemente reconocer el problema. Mi propósito no es acercarme aquí, darles con un martillo y decirles afeminado. No. Mi propósito es guiarles a Cristo. Mi propósito es que Dios ha puesto al hombre como cabeza, como responsable, le ha dado la autoridad, así que así como camina el hombre, camina la familia. Así como camina la familia, camina la iglesia, y así como camina la iglesia, camina la sociedad. Tenemos una crisis masculina. Los hombres no han logrado liderar, incluidos los pastores, y ahora nuestras mujeres están actuando como hombres y los hombres como mujeres. Para recuperarnos, mis hermanos, de esta crisis y de este problema, ¿dónde comenzamos? Comenzamos con Dios Padre.
Comenzamos con arrepentimiento y comenzamos con la adoración. El cristianismo tiene un mensaje masculino de un marido que dio su vida por su novia, pero tenemos una iglesia afeminada que predica un evangelio sentimentalista, que proclama a Jesús como Salvador mientras ignora su orden de gobierno masculino en su reino. Nunca es demasiado tarde para el arrepentimiento, hermanos. Sea que ya tengan hijos grandes, sea que ya sean demasiada edad, no es tarde para el arrepentimiento. Ese es mi llamado primordial. Ahora, ¿qué es la masculinidad bíblica? Porque un arrepentimiento lleva ¿a qué? Lleva un cambio, el darnos vuelta de lo que estábamos erróneos a hacer lo que la palabra dice. ¿Qué es la masculinidad bíblica? ¿Qué es ser un hombre de acuerdo al diseño de Dios? Y yo quiero ahora mostrarles eso. Nuevamente, no voy a ser exhaustivo, hay muchos ejemplos y me encantaría hacerlo, pero mi tiempo se está acabando. Así que voy a enfocarme en dos cosas. Número 3, mi punto, recobrando la masculinidad. Debemos mirar entonces el ejemplo de Cristo. Allí está, mis hermanos, allí. No vayamos tan lejos. El ejemplo de Cristo. Definamos la masculinidad bíblica en cuanto al ejemplo de Cristo. Y me encantó buscar definiciones bíblicas de la masculinidad. Porque dos palabras se repetían en casi la mayoría de las definiciones bíblicas. Dos, repetidamente tras otra, tras otra, tras otra. Sacrificio, responsabilidad. Sacrificio, responsabilidad. C.S. Lewis define un verdadero hombre como aquel que rechaza la pasividad. Luis sabía lo que estaba hablando. Aquel que rechaza la pasividad, acepta la responsabilidad, lidera con valentía y espera una recompensa mayor, la recompensa de Dios. Ben Merkle define la masculinidad así: seguir a Cristo. Ahora él pregunta, porque las mujeres también deben de seguir a Cristo. Entonces él pregunta, ¿de qué manera? Y él dice, es buscar a Cristo en el sentido de que Dios hizo al hombre únicamente para manejar el liderazgo. La masculinidad bíblica son los hábitos, son las habilidades, la intuición y la disciplina que te equipa para ser un líder en el hogar, un líder en la iglesia y un líder en la comunidad. Sigue diciendo el comentarista. Puedes tener paganos liderando, sí, pero el liderazgo piadoso es exclusivamente sacrificial, asume responsabilidad sobre sí mismo y dice a sí mismo, estoy en este trabajo para servir, para amar y para dar mi vida por lo que Dios me ha entregado. Sean como Cristo. Eso es la masculinidad. Sean como Cristo, pero no como ese Cristo barato, mis hermanos. Yo detesto abrir un libro que a veces busco para mi hijo y es ese Cristo afeminado en los libros de los niños, de dibujitos de hombres con vestiduras blancas, pelo largo, siempre una sonrisa, nunca se enoja. No sé, pero eso no es Cristo. O peor, el Cristo de las series modernas. Un Cristo tan pasivo y tan suave y tan sentimental. La verdadera masculinidad se parece a Cristo. Un hombre humilde con palabras llenas de amor para aquellos arrepentidos, pero también es un hombre valiente que declara la verdad a esos duros de corazón. Esta semana mi esposa y yo estamos leyendo en Lucas y me impresionó la lectura, creo que fue Lucas 11, discúlpenme que no recuerdo bien el texto. Pero es increíble cómo Jesús está hablando con un fariseo y el fariseo lo invita a su casa, Jesús va a la casa, se sientan a la mesa y al fariseo le impresiona que Jesús no se lavó las manos. Y el fariseo dice que dentro de sí se pensó, oh, no se lavó las manos, porque era una tradición no bíblica, sino de hombres. Y Jesús dice que conociendo los pensamientos de aquel hombre, le dice, oh hipócrita, siguiendo tradiciones de hombres. Y yo pausé y yo dije, si a mí me invitan a la casa de alguien y yo veo que alguien se está comportando hipócritamente, ¿voy a hacer lo mismo que Cristo hizo? ¿O voy a decir,
Mejor le damos suave, mejor me quedo tranquilo, lo vi pecar, no lo exhorto. A la otra que me invite lo hago. No, mis hermanos. Cristo era un hombre humilde y lleno de amor, pero era un hombre valiente que exponía la verdad sin ningún temor. Mis hermanos, la verdadera masculinidad se parece a Cristo, y si has visto a Cristo, has visto al Padre imitar a Dios, ser como Dios. Efesios 5:1. ¿Cómo es la masculinidad verdaderamente piadosa? ¿Cómo cultivamos la masculinidad bíblica? Bueno, mis hermanos, yo no les voy a dar aquí ABCs, yo les voy a decir, tenemos que estudiar las Escrituras para ver cómo es realmente la masculinidad, y tenemos que comenzar a ser valientes y esforzados y encarnar esto en un mundo que va a girar en contra de eso. Si sabían ustedes que una de las palabras más repetitivas en la Escritura para definir la masculinidad es valentía, es esforzarse. Mis hermanos, tenemos que estudiar la Escritura y ver esos ejemplos bíblicos. Abraham, cuando le secuestraron a Lot, ¿qué hizo? Yo tengo puros esclavos. No, levantémonos, el Señor nos va a respaldar. David, muchos hablan de David ya de una vez, el pecado convencional. No, David era un hombre temeroso del Señor. Me he parado aquí frente a ti y el Señor está conmigo. ¿Quién te crees tú? Hombres valientes, hombres temerosos de Dios. Y la última definición de un hermano, Doug Wilson, dice, a mi esposa le gustan así, sencillas, al punto y sin tanta vaina. La masculinidad es la apropiación alegre de responsabilidad sacrificial. Eso es la masculinidad, responsabilidad sacrificial. Eso es ser un hombre. El afeminamiento es lo opuesto a la masculinidad. Es cuando un hombre deja de actuar como hombre. Los hombres deben moldearse según Jesús, quien se sacrificó por sus esposas, Efesios 5:25. Esta mañana estaba escuchando un sermón con mi esposa y me encantó que el hermano en Efesios 5:25 dio un comentario bello. Yo tenía pensado tocar otras cosas, pero me encantó su comentario. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ámala, entrégate por ella, santifícala y preséntatela a ti mismo. Y el hermano dice, si un esposo no está santificando a su mujer, según el texto, no la está amando. A mí me dio como una cachetada. Yo dije, amén. Pero amén porque tengo mucho que hacer. Si un esposo no está santificando a su mujer, según Efesios 5:25, no la está amando. El patrón masculino, ámala, entrégate por ella, santifícala y preséntasela al Señor. Y esto está envuelto de autoridad. La masculinidad es autoritativa, hermanos. Y la autoridad fluye hacia quienes asumen la responsabilidad, pero huye de los que buscan evadirla. Mis hermanos, nosotros como varones no establecemos nuestra autoridad en nuestro hogar diciendo, acá yo mando, Dios me puso como cabeza, mi hombre, tu mujer, así nos dijo el Señor. No, mis hermanos, el hombre establece su autoridad como Cristo lo hizo. ¿Cómo lo hizo Cristo? Cristo lo hizo sacrificándose por su mujer y asumiendo la responsabilidad de los pecados que él no había cometido. ¡Wow! Se sacrificó y asumió la responsabilidad de pecados que él no había cometido. Eso es ser un hombre. A aquellos que hacen eso, fluye la autoridad. Tú no la estableces diciendo yo soy un hombre y Dios me ha puesto aquí. No. Tú te sacrificas por tu familia, tú mueres por tu familia y no niegas tu responsabilidad en ningún momento que Dios te ha dado. Eso es ser un hombre, hermanos. Pero si tú evades ese sacrificio y si tú evades esa responsabilidad, la autoridad en tu hogar va a huir de ti. Va a huir. Así también encontramos otros 4 puntos en 1 Corintios 16, 13 al 34.
portaos varonilmente, sed hombres, sed valientes y, ¿qué dice? Haced todo en amor. ¿Ven? Los hombres cristianos deben abrazar la masculinidad y rechazar el afeminamiento. Los hombres bíblicos ejercen la autoridad bíblica, ¿cómo? Asumiendo la responsabilidad y sacrificándose. Enfóquense en sus deberes, varones. Enfóquense en sus deberes, oren a Dios por ayuda y háganlo. Trabajen duro, sean disciplinados. No te centres en tus sentimientos ni en tus emociones. Céntrate en las responsabilidades que Dios te ha dado y ponte manos a la obra. El argumento de Pablo, mis hermanos, ya para terminar, es increíble en Romanos. El argumento de Pablo es la adoración. Recuerda que yo le dije, para recuperarnos de esto debemos comenzar con Dios Padre, con el arrepentimiento y con la adoración. El argumento de Pablo en Romanos 1 habla de la adoración. Pablo dice que es cuando la gente rechaza a Dios, rechaza adorarle, rechaza glorificarlo, rechaza como creador y en lugar adora y glorifica la creación, Dios los entrega a pasiones desordenadas, los entrega a la sodomía, los entrega a la homosexualidad, los entrega al afeminamiento. Mis hermanos, he ahí uno de los pilares de la masculinidad bíblica, la adoración trinitaria. La adoración corporal con su iglesia, la adoración individual, la adoración familiar en casa, es el conocimiento del Dios vivo. La idolatría tiene consecuencias y es ser removido del diseño que Dios te ha dado. ¿No quieres comportarte como hombre? Está bien, dice Dios. Yo te entrego a esas pasiones desordenadas. Es precisamente por eso que tenemos hombres que se comportan como mujeres en la iglesia, porque te conviertes en lo que adoras, dice el salmista. Y si tu adoración es a un Cristo afeminado, te conviertes en un hombre afeminado. Si tu adoración es a un Cristo humilde y valiente de la Escritura, te vas a convertir en eso. La adoración es crucial para una masculinidad bíblica. El rechazar al Dios de la Biblia tal y como se ha dado a revelar, sin censurarle, sin quitarle lo que no nos gusta, he ahí en lo que serás transformado. La adoración nos da forma, eso hace la adoración. Por eso lo que nosotros hacemos aquí cada domingo es de suma importancia. La adoración trinitaria corporal, la adoración trinitaria en el hogar, la adoración trinitaria individual. Sean hombres, compórtense masculinamente, sacrifíquense por sus esposas, mueran por ellas y acepten las responsabilidades que Dios les ha dado a cada uno. Padre, ¿quiénes somos, Señor? Para saber de qué, ¿cómo podemos comportarnos masculinamente? Señor, uno de los gozos que tenemos es que nos has dado el ejemplo de Cristo. Es que podemos mirar a alguien. Es que podemos apuntar a alguien. El gozo de poder hacer como tu palabra nos enseña, el ser transformados a aquel varón perfecto. Oh Señor, haces ahora en nosotros. Vivimos en tiempos inciertos, Señor, pero descansamos en el Dios soberano que gobierna sobre los cielos y la tierra. Guíanos, Señor. Cuida a tu iglesia. Cuida, Señor, los hombres de esta iglesia. Cuida a las mujeres, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a llenarnos de tu palabra, para que así, Señor, podamos liderar de acuerdo al diseño establecido por ti. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si se pueden poner en pie.